plano inclinado que forma un ángulo alfa con la horizontal, deslizar hacia abajo con velocidad constante, y cuánto debe valer la fuerza de roce en ese caso. Bien. Voy a compartir pantalla. Profe, Sí, ¿se acuerda del problema ese que estábamos haciendo la última clase? sí. Que lo podemos ver de nuevo. Usted dijo que lo podemos discutir un poquito más hoy. Voy a terminar 12 menos 10 menos cuarto y discutimos. Ok, ¿Cuál perfecto. de los dos problemas que vimos la semana pasada? Este del 11. Bueno, después lo charlamos. Después lo charlamos. Quiero avanzar un poco más en la teoría. Ahí está. Es un plano inclinado desde el punto de vista físico, en física. Un plano inclinado es ese plano que forma un ángulo alfa 10, 20, 30 grados respecto a la horizontal. ¿Sí? Ese plano inclinado puede ser liso o puede ser áspero. En el caso que sea liso y que la superficie del cuerpo que está en contacto con el plano también sea lisa, no va a haber rozamiento, no va a haber fricción. En el caso que el plano inclinado sea áspero, rugoso, va a aparecer una fuerza de roce. Nosotros primero vamos a considerar el plano ideal sin fricción, sin roce. No hay una fuerza de rozamiento que se oponga al movimiento que tienda a detener el cuerpo. Dentro de un rato vamos a ver en detalle el concepto de fuerza de roce. Entonces, se coloca un cuerpo de masa M en la parte superior del plano, inclinado, y se observa experimentalmente, insisto, estoy con la superficie del plano inclinado lisa, se coloca un cuerpo en la parte superior y se observa experimentalmente que ese cuerpo de masa M, un bloque, lo que fuese, baja por el plano inclinado. Se lo coloca, como les digo, en la parte superior y se observa experimentalmente que baja por el plano inclinado. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Si no hay ninguna mano empujándolo. Sin embargo, insisto, teniendo en cuenta, suponiendo que la superficie del plano inclinado es liso, ese cuerpo baja. La pregunta es, ¿por qué baja? Y otra pregunta, si baja con velocidad constante, baja con aceleración constante, baja con una aceleración que no es constante, etcétera, etcétera. Entonces, hago un dibujito, mismo dibujito, el bloque está sobre un plano inclinado que forma el plano inclinado un ángulo alfa, como les digo, puede ser 10, 20, 30, 40 grados, respecto a la horizontal del lugar. Entonces, si coloco el plano inclinado ahí y lo suelto, se observa experimentalmente que va a bajar. Repito, esta superficie por ahora es lisa. ¿Qué fuerzas actúan sobre el cuerpo? Las fuerzas que actúan sobre el cuerpo son el peso, en primer lugar. Están El cerca peso. de la superficie de la Tierra, es la fuerza peso, la fuerza que hace la Tierra sobre la masa M en particular. Profesor, Y la gravedad también actúa ahí. es el peso, masa por gravedad. Bien, bien, bien. ¿Sí? Si vos le llamas gravedad, está entendiendo que
es la fuerza de atracción que hace la Tierra sobre todos los cuerpos. Abreviadamente, peso. Esa fuerza peso siempre es masa por gravedad, por aceleración de la gravedad. La otra fuerza que actúa sobre el cuerpo es la fuerza normal. ¿Por qué? Porque está apoyado sobre una superficie, el plano inclinado. Esa fuerza normal es perpendicular a la superficie de apoyo. Son las dos fuerzas, no hay más fuerza. Insisto, no hay fricción entre el bloque y el plano inclinado. Las dos fuerzas. Tenemos un diagrama de cuerpo libre. Consideramos a la masa M como puntual. Ese sería el diagrama de cuerpo libre. Como pueden ver, las fuerzas no se cancelan entre sí. La suma vectorial de esas dos fuerzas, teniendo en cuenta la segunda ley de Newton, no es cero. ¿Por qué? Porque esas fuerzas no son colineales, no tienen la misma dirección. La fuerza neta total resultante es la suma de esas dos fuerzas. Si hacemos gráficamente la suma de esas dos fuerzas, lo que se obtiene, usando el método del paralelogramo, estoy haciendo la suma es esa fuerza que está con ρ. Esa fuerza vamos a demostrar que tiene la dirección del plano inclinado. Hay una fuerza neta total resultante, que es esa roja, la suma vectorial de estas dos, del peso y la normal. Al haber una fuerza neta diferente de cero, de acuerdo a la segunda ley de Newton, el cuerpo se acelerará hasta llegar a la base del plano inclinado, después capaz que se mueve horizontalmente. Eso no me interesa. Lo que me interesa es que mientras baja por el plano inclinado, hay una fuerza neta, obviamente diferente de cero, y entonces, de acuerdo a la segunda ley de Newton, tendrá una aceleración. ¿Cómo estudiamos este problema? ¿Cuánto vale la aceleración? Uso la segunda ley de Newton porque si conozco la masa, conozco cuánto vale el peso, puedo conocer cuánto vale la normal, plantearé la segunda ley de Newton, suma de fuerza igual a m por a, y resuelvo el problema, calculo qué aceleración tiene. Entonces, lo voy a hacer más grande al dibujo, nada más, y voy a hacer la descomposición de fuerzas. Denme un minutito. Pero el problema se lo resolvería utilizando las componentes, digamos, del plano cartesiano. Exactamente. O también podríamos tomarlo, en vez de inclinado, podríamos ponerlo horizontal y ya nos descompondríamos ahí una de las fuerzas también. La situación física del plano inclinado. Claro, creo que lo que se refiere es que al sistema de referencia que tomemos, nos tomemos con el eje X paralelo al plano inclinado, digamos. Exactamente. Exacto. Sí, porque ahí ya despejamos una de las variantes. Es lo que venimos trabajando. Denme un segundito. Profe, ¿qué pasaría si no hay fricción ahí
Estamos Y hablando del caso ese, de no fricción. Entonces, sí, de que no hay observe, fricción. no hay fricción, él está en una superficie lisa. O sea, las fuerzas que actúan son el peso y la normal, nada más. Bien, hago un esquema de las fuerzas que actúan, tomo una referencia, un sistema inercial, el plano inclinado, anclo en un punto de esa referencia el origen de un sistema de coordenadas. Como pueden ver, el eje X coincide, lo dibujo afuera para que lo vean clarito, coincide con la dirección del plano inclinado. Sentido positivo del eje X será coincidente con el sentido del movimiento. Y un eje Y perpendicular. Como hemos hecho la semana pasada. Tomar así los ejes coordenados, ¿sí? Porque de moverse el cuerpo, se va a mover bajando por el plano inclinado, si lo colocan arriba, es decir, se va a mover en la dirección del eje X, sentido X positivo. ¿Por qué lo elijo así? Para plantear la segunda ley de Newton en términos de componentes, suma de fuerzas en X igual a M por A, suma de fuerzas en dirección del eje Y igual a 0. Porque, repito, no hay movimiento en la dirección del eje Y, es decir, perpendicular al plano inclinado. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, ¿qué fuerza tengo en Y? Tengo la normal. ¿Qué fuerza tengo en X? Ninguna. Entonces lo que voy a hacer es descomponer el peso en las direcciones Y y X, en una dirección perpendicular al plano inclinado y una dirección paralela al plano inclinado. Hago la descomposición con otro color. ¿Me dejan un segundito? Entonces, con otro color, para que quede claro, al peso P lo puedo descomponer en una componente Y, no sé si lo ven, y una componente X. ¿Sí? Entonces, esto es un artificio. La fuerza real es el peso. Lo que hago es para poder trabajar matemáticamente, usar estas dos ecuaciones, tengo sí o sí hacer una descomposición matemática de la fuerza real peso. Entonces me queda esta componente en dirección del eje Y negativo y esta componente en la dirección del eje X positivo. Si ustedes ven el triángulo rectángulo este cateto es el cateto adyacente, este cateto es igual a PI, el cateto opuesto, la hipotenusa es el módulo de P, y este es el ángulo alfa. ¿Por qué? Por propiedades. La dirección del peso P es perpendicular al plano horizontal. Esa dirección es perpendicular al plano inclinado. Entonces, si este es alfa, ese ángulo también es alfa, no este. Este siempre es alfa. ¿Está claro? Entonces, de acuerdo a trigonometría, Siempre el de PI y no el de PX. ¿cómo? ¿Por qué siempre el ángulo es de PI y no de PX? Observa, ya,
Dame un segundito. Te lo demuestro gráficamente. El ángulo es chiquitito. Alfa es chiquito, 5 grados. Ya voy a ver los chats. PI es la componente perpendicular. PX es la componente paralela al plano. P es la fuerza real. La pregunta que te hago yo, si este es alfa, ¿cuál ángulo será alfa? ¿Ese o este? ¿El 1 o el 2? El más chico. El más chico, el que le llamo 1. Entonces, el más chico, el que le llamo 1. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Bueno, dejen de estar listos. Entonces, de acuerdo a la trigonometría, de la situación trigonometría, el cateto adyacente, PX, perdón, el cateto opuesto, este, que es igual a esto, el módulo es P por el seno, y PI, P por el coseno. Entonces, me queda, de acuerdo, aplicando la segunda ley de Newton en términos de componentes, ¿qué fuerzas tengo en X? Solamente PX. ¿Qué fuerzas tengo en Y? La normal y PI. Entonces me queda lo quiero escribir distinto para que me quede la tarde. Px igual a m por a y n menos pi igual a 0. De la primera, me queda Px, ¿cuánto vale? mg seno de alfa, acabamos de decir, igual a m por a. Cancelo la masa y me queda que la aceleración es g seno de alfa. G es una constante. El ángulo alfa también es constante. Profe. Entonces, sí. No, disculpe, siga. Sí, no, pregunta. No, quería preguntarle si es que podía explicar de nuevo el tema de las fuerzas, de la suma de fuerzas. Bueno, las dos fuerzas que actúan reales son el peso y la normal. Esas dos fuerzas, como puedes ver, no se van a cancelar nunca, porque no tienen la misma dirección. La normal es perpendicular al plano inclinado. Es la fuerza de apoyo que sostiene el cuerpo y el peso. Esas dos fuerzas dan una resultante diferente de cero, la que está en rojo ahí. Para poder plantear la segunda ley de Newton, como hablaba la semana pasada, sumatoria de fuerza en dirección de movimiento igual a m por a, sumatoria de fuerza en dirección perpendicular igual a 0, tomo un eje X coincidente con la dirección de movimiento. De moverse este cuerpo, no se va a mover así, sino va a bajar por el plano inclinado. Tomo el eje X en esa dirección. Y positivo el eje X coincidente con el sentido del movimiento. El eje Y es perpendicular. Hago la decomposición de la fuerza peso en una componente Y
y una componente X en una componente perpendicular al plano inclinado y otra paralela al plano inclinado, insisto que si este es el ángulo alfa, dato del problema, el ángulo alfa va a ser el que forma el peso con la dirección perpendicular al plano inclinado. Ese va a ser mi ángulo alfa. Y de acuerdo a las relaciones trigonométricas, me queda que Px, el cateto opuesto, es la hipotenusa por el seno de alfa, y el cateto adyacente es la hipotenusa por el coseno de alfa. ¿Está bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Profe, Sí. la suma- A ver, A es la aceleración que tiene el cuerpo por el plano inclinado. Suma de fuerza es igual a masa por la aceleración que adquiere. Aceleración que adquiere como consecuencia de la fuerza. Entonces, ¿qué fuerza tengo en dirección del eje X? X, nada más. Entonces me queda mg por seno de alfa igual a m por r. Cancelo la masa y me queda que la aceleración con la que baja el cuerpo vale g seno de alfa. Una aceleración, sí, Ahí el peso lo reemplaza por mg, ¿no? por la componente X del peso. Claro, pero pone mg por el seno de alfa. Claro, porque es px. Px es p mg por el seno de alfa. Ah, claro, lo que vale ¿Ah? P, mg. mg, claro, es lo que vale el peso, siempre. El peso vale mg. Entonces pongo mg por seno de alfa. Cancelo la masa y En las fuerzas del eje Y, que pone igual a 0, sí, ¿por qué ponía la normal menos PI igual a 0? porque hay aceleración, hay velocidad en la dirección del eje Y, tal como lo he tomado. No. No, se va a mover en la dirección del eje X. No va a tener movimiento en la dirección del eje Y, de acuerdo a cómo he tomado los ejes coordenados. Entonces, esa aceleración, G por seno de alfa. G, 9,8. Alfa, 10, 20, 30 grados. Es una aceleración constante. Entonces, el bloque, independientemente de la masa, cualquier bloque de 1, 2, 10 kilogramos que ponga, va a bajar con la misma aceleración, G seno de alfa. ¿Está claro? Constante. Entonces, el movimiento será por el plano inclinado, rectilíneo uniformemente acelerado. La velocidad, o la rapidez, mejor dicho, va aumentando hasta que llega con un valor máximo hasta la base del plano inclinado. Y suma de fuerzas en I igual a 0, N menos PI igual a 0, es decir, N igual a PI. La normal no siempre es igual al peso. No entiendo, profe, la parte donde habla sobre la normal. ¿Qué ¿Por parte? qué lo toma? A ver, ¿Por qué lo toma en las fuerzas de I? ¿por qué? A ver si compartimos ahí. Esto es el diagrama de cuerpo libre. ¿Está bien? ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Bien, gracias. La masa M como puntual, la fuerza normal y la fuerza peso. Ese cuerpo no se va a mover horizontalmente. Es decir, ese cuerpo se va a mover en línea recta, pero bajando por el plano inclinado. Eso me dice la experiencia. Si ustedes ponen un cuerpo sobre la superficie lisa que esté inclinada, lo ponen en la parte de arriba de ese plano inclinado, sueltan, baja. ¿Por qué baja? Porque hay una fuerza resultante diferente de cero. ¿Sí? Es lo que les decía acá.
una fuerza neta total resultante diferente de cero. Porque esta con el peso, fuerza real, con la normal no se cancelan y no se van a cancelar nunca en esta situación. Insisto, para estudiar el movimiento, tomo un sistema de ejes coordenados. Obviamente anclado en una referencia, en un sistema inercial, tomo como sistema inercial de referencia la superficie o el plano inclinado, que puede ser una mesa que está inclinada, un tablón que está inclinado, y anclo ahí un sistema de eje coordenado. El eje X lo tomo coincidente con la dirección de movimiento. De moverse, el cuerpo se va a bajar por el plano inclinado. No sé, ustedes no han puesto un cuerpo ahí y empezó a volar. Eso no ocurre en la realidad. O se queda o baja. Profesor, ¿está mal si hacemos el diagrama de cuerpo libre con respecto al sistema de referencia que tomamos? Directamente ya poner como la fuerza normal en el diagrama de cuerpo libre apuntando hacia arriba como en el eje de las Is. Pero el peso inclinado. Claro. No me gusta porque, ¿saben por qué? Porque cuando hay muchas fuerzas actuando sobre un cuerpo, a veces cometen errores. No está mal si lo tenés claro. O sea, pero mucha gente lo pone a la normal vertical y al cuerpo, a la fuerza peso la pone inclinada. Pero ¿qué pasa si hay otra fuerza actuando? También la tiene que poner. Si hay una fuerza así, también la tiene que poner horizontal y se les va complicando. Y por ejemplo, si se lo viene tirando con un ángulo beta en vez de un ángulo alfa, así por ejemplo, ya se les va complicando más todavía. Sí. ¿Y es necesario siempre hacer el diagrama de cuerpo libre o es algo, Sí. digamos, que No, hacemos sí para... es necesario porque tienen que saber qué fuerzas están actuando sobre el cuerpo. O en otras palabras, con qué otros cuerpos está actuando la masa M en cuestión, la que ustedes están analizando. Sí es necesario. Bien, insisto, tomado así el sistema de eje coordenado, la normal tiene dirección del eje Y, el peso no tiene ni X ni Y, entonces hago la descomposición vectorial, algo matemático, en una componente que tenga dirección del eje Y y otra que tenga dirección del eje X. Por trigonometría, si este es alfa, ese ángulo, repito, es alfa, y por trigonometría, la componente, tengo este triángulo rectángulo, donde este cateto es igual al módulo de Px, porque aplicando el método del paralelogramo, tengo así, Px es P por el seno y Pi P por el coseno, es decir, mg por el seno y mg por el coseno. Recuerden que P vale mg. Suma de fuerzas en X. Ahora, ¿qué fuerza tengo en X? Px, nada más, igual a m por a. Y suma de fuerzas en Y igual a 0, porque no hay movimiento en dirección del eje Y, no hay aceleración, no hay componente de aceleración. N menos Pi. Trabajando con la primera, reemplazando, me queda que la aceleración es g seno de alfa, constante, es decir, el cuerpo este va a bajar con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Observen que la aceleración va a ser exactamente la misma. Si colocan un cuerpo de 10, 20 o 30 kilogramos, es independiente de la masa, y suma de fuerzas en Y o dirección perpendicular al movimiento igual a 0, me sale que la normal no es igual al peso, sino a la componente del peso en dirección Y, a Pi. N menos Pi igual a 0. El módulo de la normal vale esto. Profe, ¿qué pasa Sí. con la masa en la ecuación? Cancelo. ¿Ven esta ecuación? La bien. simplifico. Simplifico.
Pero voy a tener que traer otra lapicera roja porque esta no tiene tinta. La simplifico, la tengo en los dos términos, cancelo y me queda la aceleración independiente de la masa del cuerpo. Ustedes me preguntan, este es el módulo, el signo más que está acá es el sentido. Este es el módulo, el signo más que está acá es el sentido. Este tiene sentido contrario al que yo he tomado como positivo. Estos dos vectores sí son colineales, N y PI. Este es el vector que tiene la dirección del eje X. Entonces, X positivo. ¿Bueno? X positivo. Entonces, es lo que vengo planteando en la metodología de trabajo que vengo planteando. Bien, ahora, ¿qué pasa si se coloca el cuerpo sobre una superficie áspera? Aparece el roce La que fuerza se de opone roce. al movimiento. Acá, insisto, esta es una situación de superficie lisa. Si la superficie es áspera, hago un dibujito. Coloco el bloque o cualquier cuerpo en la parte superior del plano inclinado. La situación va a ser así. La fuerza de roce, la fuerza de fricción, se opone al movimiento. ¿Sí? Ahora insisto, superficie áspera o rugosa. El diagrama de cuerpo libre, la masa como punto. Insisto, lo que dije siempre, la normal es una fuerza que hace la superficie sobre esta parte de abajo del cuerpo. La fuerza de roce es una fuerza que hace la superficie sobre esta parte de abajo del cuerpo, la superficie que está en contacto con el plano inclinado áspero. El peso está actuando en un punto central del cuerpo, o sea, está actuando en diferentes partes del cuerpo. Las diferentes fuerzas. Hago el modelo de partícula, entonces todas las fuerzas, el diagrama de cuerpo libre, todas las fuerzas están actuando en un punto. Observen que mantengo, no hago ningún giro, o sea, no pongo la normal vertical y lo inclino al peso. ¿Sí? Entonces, nuevamente, hago la descomposición del peso, como antes, el sistema de ejes coordenados. ¿Me esperan un segundito? Voy a buscar una lapicera roja. No se vayan. Recreo. Vamos a un corte y ya volvemos. Hace rato estoy en partido yo. Loco, yo estoy laburando, boludo. Estoy laburando y estoy en clase y estoy viciando. Malditos. Tomo como siempre, Señor platillo volador. tomo como siempre el sistema de ejes coordenados así, un eje X coincidente con la dirección de movimiento,
eje Y perpendicular anclado en un punto del sistema de referencia, que es el plano inclinado, y nuevamente pueden ver la normal tiene la dirección del eje Y. La fuerza del roce, como se opone al movimiento, tiene la dirección del eje X. El peso tiene dirección del eje X, no, el eje Y tampoco. Hago la descomposición del peso según los ejes coordenados. Nuevamente, el ángulo alfa es el que forma el peso P con la perpendicular al plano inclinado. Entonces, Profesor, estos problemas son así como sin números, digamos. O sea, no dan datos de cuánto pesa, cuánto... no, son simbólicos. Son simbólicos. Déjenme que escriba. Estoy escribiendo. Bien, ahora sí. ¿Qué fuerzas tengo en X? Ya tengo dos. Esta componente del peso y la fuerza del roce son colineales, diferente sentido. Yo digo, las fuerzas que tengan el sentido del movimiento, baja por el, o sea, del eje X positivo, serán positivas, sentido contrario, negativo. La convención de siempre. Entonces me queda suma de fuerzas en X igual a N por A. Px, P por el seno de alfa, menos la fuerza del roce, que tiene sentido negativo. Estos son módulos, estos son del sentido de los vectores, igual a M por A. Y suma de fuerzas en I igual a 0, no ha cambiado respecto a la situación anterior. Tengo la normal menos PI igual a 0, la normal menos P coseno de alfa igual a 0. La normal vale lo mismo que antes. Y ahora despejan A de esta ecuación, de la primera, me sale mg seno de alfa menos fuerza de roce sobre m, o lo que es lo mismo g seno de alfa menos fuerza de roce sobre m. ¿Está bien? A ver, chat. Sí, siempre que podría tengas... poner completo. ¿Cómo? Para que, si lo podía poner completo para que le saque una foto. Bueno, dame un segundo, termino Sí. la idea. Dale. Justo se me cortó el internet. ¿Puedes repetir la última ecuación? Sí. Después de que saco las comillas en Y. Ya te lo digo. Sumatoria de fuerza en X igual a M por A. Observen, en el diagrama de cuerpo libre, las rojas no son reales. Es como si hubiese sacado el peso P, que es una fuerza real, y he puesto las dos rojas. Son las componentes.
Entonces, en X, miren cómo he tomado el eje X. Ya te lo voy a poner para que saquen la foto. Miren cómo he tomado el eje X. Paralelo al plano inclinado o en dirección del plano inclinado y positivo hacia abajo. Entonces, ¿qué fuerza tengo en X? Positiva, P seno de alfa. Px, P seno de alfa. Lo mismo que antes. ¿Qué fuerza tengo en X? Pero es negativa, de acuerdo a mi convención. La fuerza es roce. Entonces me queda P seno de alfa menos fuerza es roce. No hay más fuerza en dirección del eje X igual a M por A. Y en dirección del eje Y tengo esta, que de acuerdo a mi convención es positiva. Miren hacia dónde apunta el Y positivo. Y esta, en consecuencia, será negativa. N menos PI, P coseno de alfa, igual a 0. De la primera, esta, pueden sacar la aceleración. La aceleración será mg seno de alfa menos fuerza del roce sobre m. Despejan a lo que es exactamente lo mismo que seno de alfa, la aceleración de antes, menos un término que depende de la fuerza del roce. O sea, en otras palabras, el cuerpo va a bajar con menor aceleración constante, si la fuerza del roce es constante, pero con una aceleración más baja. ¿Está bien? Profesor, Bueno, ¿eso de velocidad Sí, constante lo dio usted? sí, ahora, ¿qué pasa si la velocidad es constante? Me preguntaba el problema. ¿Cuánto vale la fuerza de roce? Si el bloque baja de alguna manera con velocidad constante, la aceleración es 0, la suma de fuerzas en X es igual a 0, entonces me queda P seno de alfa menos fuerza de roce igual a 0, o lo que es lo mismo, la fuerza de roce es mg seno de alfa. ¿Está claro? Profe, o sea que en ese caso la fuerza de roce sería 0. No, vale mg seno de alfa. Claro, el cuerpo estaría en reposo. O moviéndose con velocidad constante. Sí. Profe, tengo una duda. Sí, En la ecuación A igual a mg seno de alfa menos fuerza de roce sobre m. sí, es esta. La primera, despejo A. P seno de alfa menos fuerza de roce, m pasa dividiendo. O aplico mg seno de alfa sobre m menos fuerza de roce sobre m. Cancelo los m para el primer sumando. Y Ahora llego a sí, esto. gracias. Sí, por nada. Profe, ¿puedo alejar si sacamos una foto, por favor? Sí, ahí Lucas pregunta. ¿Ahí? Gracias, profe. Bueno. Gracias, profe. ¿Por qué la suma de fuerzas en X es igual a m por A? La segunda ley de Newton dice la suma vectorial de fuerzas es igual a m por A. ¿Está bien? Suma vectorial, o sea, esa es la segunda ley de Newton. Bueno, las fuerzas son vectores. Y tengo que operar como tales. Si sumo vectores, la suma gráfica de estos dos vectores es por el método del paralelogramo, es decir, trazo una paralela a la fuerza peso, trazo una paralela a la fuerza normal,
esas dos paralelas se intersectan en un punto, la suma de esos dos vectores va desde el origen común a la intersección. Eso es matemática. Suma gráfica de fuerzas. Es un método gráfico. El método analítico es sumar componentes X por un lado, Y por otro lado, y Z por otro lado. Ese es el método analítico. Para sumar X, Y y Z, obviamente tengo que establecer un sistema de ejes coordenados. Nosotros los sumos trabajamos con un cuerpo que se mueve en 2 dimensiones, no en 3. Vamos bien hasta ahí. Entonces, hablamos de componentes X de vectores e Y de vectores. No vamos a usar nunca componentes Z o casi nunca porque es muy complicado matemáticamente. Es agregar más componentes. De moverse este cuerpo, se va a mover por un plano, este es el plano inclinado, se va a mover, va a bajar en línea recta. Una trayectoria rectilínea. No va a bajar si la superficie es lisa haciendo zigzag. Lo ponen arriba de un cuerpo, si la superficie de ambos cuerpos es lisa, baja. Y baja con trayectoria rectilínea. Entonces, tomo un eje de coordenadas para resolver analíticamente un eje X que coincida con la dirección del movimiento. Es decir, el cuerpo se está moviendo por el plano inclinado, el eje X está superpuesto con el plano inclinado, por así decirlo. Nada más que acá lo dibujo abajo para mayor claridad, pero tiene la dirección. Y el eje Y obviamente es perpendicular. ¿Está bien? Hasta ahí. Entonces, tengo que sumar este vector n más este vector p, usando este sistema de ejes coordenados. Entonces, tengo que sumar componente X con X e Y con Y. Veo que esta, la normal, solamente tiene componente Y. No tengo que descomponer nada. Lamentablemente el peso no tiene la dirección del eje X, ni tampoco la dirección del eje Y. Deberé hacer el artificio matemático, en vez de componer dos vectores, de componer un vector en dos, en este vector y en este vector. Porque la suma gráfica, usando el método del paralelogramo, de este rojo más este vector rojo, me da este vector azul. Una paralela PI, una paralela PX, la suma tiene como origen este origen común y como extremo la intersección de esas dos paralelas. Entonces, sí o sí, matemáticamente, debo hacer la recomposición de vectores. Olvídense que son fuerzas, son vectores. Matemáticamente son vectores. Entonces, de moverse el cuerpo, tendría sumatoria de fuerzas en X igual a M por AX y sumatoria de fuerzas en Y igual a M por AI, a sub I. Pero, como pueden ver, de acuerdo a cómo he tomado el origen, el sistema de ejes coordenados, el cuerpo la única chance que tiene para moverse es en dirección del eje X. De acuerdo a cómo yo he tomado el sistema de ejes coordenados. Entonces, ¿tendrá movimiento en la dirección del eje Y? ¿Tendrá velocidad? No. ¿Tendrá aceleración? Tampoco. Por eso hablo sumatoria de fuerzas en X igual a M por A y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Porque la componente Y de aceleración vale 0. ¿Está claro? Y después sumo componentes X con X, componentes X por un lado e Y por otro lado. Acá, en este caso, no hay fricción. Tengo una sola componente X. En el caso del roce, hago la misma situación, tomo el eje X así, el eje Y perpendicular,
Tengo que sumar componentes X con X, analíticamente, esta más esta, e Y con Y, esta más esta, pero tienen diferentes sentidos. Yo he tomado sentido positivo, el sentido del movimiento, el sentido de la velocidad. Entonces, esta componente será positiva, esta es negativa, lo que está escrito ahí. Y en dirección perpendicular, suma de fuerzas, suma de componentes Y igual a C. ¿Por qué? Porque A sub I vale 0. Si se mueve con velocidad constante, es un movimiento rectilíneo uniforme. Puede estar bajando cuando la fuerza de roce valga mg seno de alfa, la aceleración va a ser 0 y bajará con velocidad constante. En un movimiento rectilíneo uniforme. Todo esto, profe, es mientras esté bajando por el plano, digamos. Si está subiendo, el concepto es el mismo. Suponte, vamos al caso, tenés un cuerpo acá, en la base del plano inclinado, superficie lisa. Superficie lisa. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo tomas al sistema de ejes coordenados? Eje X positivo coincidente con el sentido del movimiento, con la velocidad. Tu eje X positivo va a ser para arriba. Tu aceleración, tu con fuerza neta va a ser para abajo. ¿Sí? Insisto, imaginen el eje X positivo para arriba ahora. Tenía el bloque a la base, le doy un golpe, deja de actuar la fuerza que hace mi mano, sube debido a la fuerza peso y a la fuerza N, nada más. Ahora, en la subida, la componente del peso, esta, la X, la fuerza neta, tiene sentido contrario a la velocidad. Al ser del sentido contrario a la fuerza neta, la aceleración también será del sentido contrario a la velocidad. Velocidad y aceleración, lo contrario, movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. Verá, hasta que la altura se haga 0, bajará. Profe, ¿Sí? ¿qué pasa si el cuerpo está estático o si está en velocidad constante? Si está estático, para que esté estático tiene que haber rozamiento, lo pones ahí y el cuerpo se queda. Y vamos a trabajar la fuerza del roce. Vamos ahora con la fuerza del roce. Ven, en el apunte, que se va a subir después, está el diagrama de cuerpo libre, sin fricción, el sistema de ejes coordenados, un eje X positivo hacia abajo, o sea, paralelo al plano inclinado, y obviamente el eje Y perpendicular al plano inclinado, lo que se dice. El diagrama de cuerpo libre son peso y normal. Hago la descomposición del peso en una componente X y una Y, y tengo suma de fuerzas en X igual a M por A, y suma de fuerzas en Y igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay aceleración en dirección del eje. Encontramos, jugando con la primera ecuación, que la aceleración es constante si no hay fricción. Este es el en el segundo caso, la fuerza de roce se opone al movimiento. Aquí está el diagrama de cuerpo libre ya con componente X e Y, no está el peso. En rigor está ahí. Y hacemos lo mismo. Suma de fuerzas en X igual a M por A. Suma de fuerzas en Y igual a C. Bueno. Entramos al concepto de fuerza de roce. Vamos a estudiar las fuerzas
de roce o de contacto cuando una superficie seca desliza sobre otra superficie seca. La fuerza de fricción o de roce o de rozamiento se origina, por ejemplo, cuando un cuerpo está inmerso en un fluido viscoso, en un líquido o un gas, por ejemplo. También aparece esa fuerza de fricción o fuerza viscosa cuando un cuerpo o cuando la superficie de un cuerpo se mueve o está en reposo respecto a la superficie de otro cuerpo. En el caso que no haya movimientos relativos entre ambas superficies, se llama fuerza de roce estática. Y cuando hay movimiento, fuerza de roce dinámica. ¿Está bien? No siempre la fuerza de roce es mala. Por ejemplo, gracias a la fuerza de roce podemos caminar. Si no existiese una fricción, un rozamiento entre el suelo y el calzado, entre esas dos superficies que están en contacto, no podemos caminar. Imaginen unos zapatos, zapatillas totalmente desgastadas, la planta lisa, sobre un piso de porcelanato, se tienen que estar agarrando con las uñas para poder caminar, porque si la fricción es poca, les cuesta caminar. ¿Sí? La fricción también permite que pueda mantenerse atado el cordón de los zapatos. La fuerza que es una fuerza de roce estática en ese caso. Cuando desliza una superficie respecto a la otra, hablamos de fuerza de roce dinámica. Como les digo, vamos a estudiar únicamente cuando hay interacción, contacto entre una superficie seca con otra superficie seca, es decir, un cuerpo de un bloque, por ejemplo, seco. Sí. Disculpe, ¿puede repetir? Me están dando fatal el internet. ¿Puede repetir el concepto de fuerza de roce? Bueno. O no sé si lo estaba dando ahora. Bueno, la fuerza del roce está siempre. Empiezo de nuevo. La fuerza del roce está siempre. Cuando, por ejemplo, hay un cuerpo sumergido en un fluido, en un líquido, en un gas, en el aire, cualquier cuerpo que se mueve en el aire está sometido a la fricción, al rozamiento con el aire. Por eso, por ejemplo, hemos dicho que en el vacío, en donde no hay aire, la aceleración de la gravedad es 9,8 aproximadamente metros sobre segundo cuadrado. Si consideramos el roce con el aire de los cuerpos, la fricción se reduce, la aceleración se reduce poquitito, pero se reduce. Hagan la prueba de tirar desde la misma altura una hoja de papel y un cuerpo sólido. Para ver que este cuerpo sólido cae mucho más rápidamente que esta hoja de papel que va a bajar así. ¿Por qué? Por la fricción del aire. Si ustedes hacen un bollito a la hoja de papel y la sueltan con este otro cuerpo sólido más masivo, más pesado, los dos van a caer simultáneamente al suelo. ¿Por qué? Porque disminuimos la superficie de contacto con el aire. Esto no va a bajar haciendo así, sino va a bajar ya verticalmente. Puede sonar desventajoso, pero la fuerza del roce entre superficies tiene ventajas muchas veces. Gracias a la fuerza del roce es que podemos caminar. Por ejemplo, si no hubiese rozamiento entre nuestro calzado y el piso, no podríamos caminar. Traten de caminar sobre hielo, prácticamente no porque el hielo es una superficie de hielo, me refiero a cancha de patín sobre hielo. Entonces, nosotros vamos a estudiar, apaguen el micrófono, nosotros vamos a estudiar la fricción entre dos superficies secas.
puede las dos superficies secas estar en reposo, una respecto de la otra, o tener un movimiento relativo una respecto a la otra. En un primer caso se llama fuerza de roce, fuerza de fricción estática. En el segundo, fuerza de roce o fricción dinámica. Cuando ocurre, por ejemplo, la fuerza de fricción estática, tienen un plano inclinado, o sea, la hoja representa el plano inclinado, colocan el cuerpo ahí, el cuerpo no baja, se queda ahí, entonces hay una fuerza de fricción estática que hace la superficie de apoyo sobre el cuerpo en cuestión, sobre esta masalla. Y deslizará sobre una superficie rugosa, entonces se habla de una fuerza de roce dinámica. Es decir, estática es cuando están las dos en reposo. Porque está en reposo relativo. Dinámica porque hay movimiento. O sea, ¿podría ser la sumatoria de fuerzas en el eje X0 y que sea una fuerza de roce dinámica o no? ¿Sí? Sí, y se mueve con velocidad constante. Sí, señor. ¿Cuándo Sí, es señor. la dinámica, profe? Cuando hay un movimiento relativo entre superficies. Digo superficies secas porque si uno le pone aceite, reduce la fricción entre ambas superficies. Y las leyes empíricas o experimentales de las que voy a hablar dejan de ser válidas. O sea, en rigor existe el roce. Lo que pasa es que podemos minimizarlo frente a otras fuerzas. Podemos decir, despreciamos la fricción con el aire, con la superficie. Ojo, que hablamos de superficies pulidas para decir no hay fricción. Pero si las superficies son muy pulidas, se pegan. Imaginen dos planchas de vidrio que son pulidas, se pegan. O sea, no todo es ni muy ni tan. Bien, vamos a ver, les comento una serie de leyes empíricas establecidas por Coulomb, Charles Coulomb en 1780. Apague el micrófono. Sí. Habla de las fuerzas de fricción entre sólidos, generalmente metálicos. 4 resultados experimentales. De la experiencia, de la observación. Entonces, ¿dónde está para mutearlo el que está? Agustín, apaga el micrófono. Ahí arriba. Agustín Rodríguez. ¿Listo? Mutearlo. Yo lo conozco más. No, profe, creo que tiene que sacarlo. No sé si lo puede mutear, pero no lo muteo todavía. No lo he muteado porque no veo la opción para mutear. ¿Acaso sola? Agustín. No sé si donde Ese dice lo- participante. La roca de los costados que sea la misma. Creo que no es. Esperen, te voy a... Si está la opción ahí, profe, ¿Dónde no está? sé cómo explicarle cómo para entrar. A ver, ya me fijo. Fíjate. Profe, Fíjate, haga clic Jotín. donde dice participante. Sáquelo de la ahí clase. Participante, si hago clic. Y ahí abre, ahí le va a aparecer la pestaña de participante, busca a Agustín Rodríguez y creo que ahí tiene que aparecer la opción para mutear. Sí, ahí están todos con... Ahí está muteado. Listo, gracias. Ahí está. Listo, ya está muteado. Bien. ¿Cuáles son los resultados experimentales de la observación, de la experiencia? Voy leyendo y les voy comentando. El primer resultado experimental, que vale para muchas aplicaciones prácticas, es que la fuerza de contacto no depende del tamaño de la superficie de contacto. Perdón, es que las fuerzas de fricción no dependen del tamaño
de las superficies en contacto y son tangentes a las superficies en contacto. Es decir, ustedes tienen un bloque a ver, que yo quiero ver. Tienen un bloque que desliza sobre una dada superficie áspera o rugosa, así o así, la fuerza de fricción vale lo mismo. No depende del tamaño de la superficie en contacto. Acá este bloque, que está paradito, tiene esta pequeña superficie en contacto con el otro cuerpo, y el mismo bloque que está acostado tiene una superficie mayor. O sea, en otras palabras, insisto, la fuerza de fricción es independiente, o la fuerza de rozamiento es independiente del tamaño de las superficies en contacto y es tangente a ellas. ¿Sí? Es decir, si el cuerpo esté parado o esté acostado, se está moviendo hacia la derecha, la fuerza de fricción tangente, y está moviéndose el cuerpo, insisto, se opone al movimiento. La fuerza de fricción es hacia la izquierda, tangente o colineal, por así decir, con la superficie. Es un resultado de la experiencia. La fuerza de fricción también son proporcionales al módulo de la normal. Yo les dije que es muy importante conocer el valor de la normal. ¿Cómo se la obtiene? Haciendo de suma de fuerzas perpendiculares a la dirección del movimiento igual a cero. Porque la normal es importante. La fuerza de roce, de fricción, depende o es proporcional al módulo de la normal. Entonces, tengo que conocer el valor de la normal, el módulo de la normal más precisamente, y así conoceré el valor de la fuerza del roce. La fuerza del roce son prácticamente independientes de las velocidades entre ambas superficies y la velocidad entre ambas superficies es pequeña. La velocidad relativa del bloque respecto a la superficie del plano. Si la velocidad relativa es grande, la fuerza de fricción disminuye. Y dependen de la naturaleza, de qué tipo de materiales están en contacto. Son 4 resultados experimentales. Primero, insisto, no depende de las superficies, del tamaño de las superficies en contacto. Es el primer resultado. La fuerza de fricción es la misma cuando la superficie de contacto sea pequeña o sea más grande. Siempre y cuando sean los mismos materiales en contacto. Por ejemplo, madera sobre cemento. ¿Sí? Depende del módulo de la normal. La fuerza de roce es proporcional al módulo de la normal. La fuerza de roce, en tercer lugar, la fuerza de roce es independiente de la velocidad relativa de una superficie respecto a la otra, si la velocidad relativa es pequeña, y se reduce cuando aumenta la velocidad relativa. Y en cuarto lugar, depende de qué tipo, de qué materiales están en contacto. ¿Está bien? Bueno, vamos a una aplicación práctica que sería el problema 23 y que nos va a permitir introducir el concepto de fuerza de roce estática y dinámica.
Supongamos que tenemos un cuerpo sobre una superficie horizontal áspera, rugosa. Ese cuerpo está en reposo. Tiene velocidad cero. De acuerdo a la segunda ley de Newton, si la velocidad es cero, la aceleración es cero. ¿Qué quiere decir con que sea tangente? Ya te explico. Ya te explico. La aceleración es cero, la fuerza neta es cero. ¿Qué fuerzas actúan? Sobre una superficie, está el bloque sobre una superficie horizontal, peso y normal, nada más. Esas dos fuerzas son de igual módulo, igual dirección, sentido contrario. No son acción y reacción, ya hemos visto, ya hemos hablado mucho de eso. Ahora bien, imaginen que yo le aplico empujándolo, tirándolo, es la misma idea. Esa no es. Una fuerza F1 hacia la derecha. Y el cuerpo no se mueve. Imaginen una mesa, le aplican una fuerza horizontal por simplicidad y el cuerpo no se mueve. Una fuerza chiquita. ¿Qué pasa ahí? La fuerza no es mayor que la fuerza de roce. No es mayor que la fuerza de roce. Yo le estoy aplicando una fuerza así o tirando. El concepto es el mismo porque la fuerza es hacia la derecha, horizontal. Evidentemente, tiene que aparecer, el cuerpo no se mueve, estamos hablando, una fuerza que contrarreste esa fuerza F1. Entonces igual, digamos. Igual. La fuerza de roce, digamos, igual, pero en sentido contrario. Exactamente. Tiene que aparecer, o alguien le tiene que hacer una fuerza tal que contrarreste esta fuerza F1. ¿Por qué? Porque no hay movimiento. La aceleración es cero. ¿Sí? O sea, de moverse se va a mover horizontalmente, pero no se está moviendo. Entonces, ¿quién le puede hacer? ¿Con quién está interactuando? ¿Con la Tierra? ¿Con la superficie? Y conmigo, que le hace una fuerza F1. Entonces, alguien, otro cuerpo, algún cuerpo, mejor dicho, le tiene que hacer una fuerza para contrarrestar esa fuerza F1. ¿Quién le puede estar haciendo? ¿Qué cuerpo? Fuerza de roce estático. ¿Pero qué cuerpo? El piso. La El superficie. piso. El piso a través de su superficie. Exactamente. El piso, la dibujo ahí. Profesor, entonces la fuerza de roce puede variar. Sí. O sea, depende a qué fuerza le aplico yo al cuerpo, la fuerza de roce que lo tiene también, ¿o no? Sí, y ya vemos un ejemplo. Entonces, el piso le va a hacer una fuerza de roce estática, por eso le pongo el subíndice E, no sé si lo ven, porque no se mueve el cuerpo, está en reposo. Eso significa que sea tangente a la superficie, Rodrigo. ¿Sí? O sea, la fuerza está así, tangente a la superficie en contacto. Entonces, antes de seguir adelante, la fuerza que está haciendo el piso ahora es la suma vectorial de esta n más la fuerza del roce estático. ¿Por qué estático? Porque el bloque no se está moviendo. Bien, supongamos
que le aplico una fuerza de 1 newton y el bloque no se mueve. ¿Cuánto vale esta fuerza? 1 newton. 1 newton de módulo. Que quede claro que no puede ser mayor que 1 newton, si no el cuerpo se va. Ustedes van, Se movería. se movería para allá. Lo están empujando y se mueve para allá. Supongamos que le aplicamos una fuerza de 1 newton. El cuerpo no se mueve. Entonces, esta sí o sí tiene que valer el módulo 1 newton. No puede valer 2 newton, porque si no habría una fuerza resultante para allá. 2 menos 1, 1. Hay una fuerza neta para allá. Entonces ustedes lo empujan y el cuerpo se va para allá. ¿Es cierto? No ocurre. No puede ser menor que 1 newton. Por ejemplo, 0,5 newton. Porque habría una fuerza 1 menos 0,5, 0,5 hacia allá, y el cuerpo sí se estaría moviendo. Entonces, la única opción, si el cuerpo no se mueve, es que esta fuerza sea de igual intensidad que esta. Ahora bien, si le aplico 2 newton, ¿cuánto vale esta? 2 newton. 2 newton, y el cuerpo no se sigue sin moverse. Si le aplico 3 newton. 3 newton. 3 newton, bien. Entonces, si grafico Profe, sí, entonces cuando el cuerpo está estático, la fuerza que se aplica y la fuerza de roce valen lo mismo. en este caso sí. En este caso sí. Entonces, miren ustedes, si la fuerza F1 aplicada vale 1 newton, la fuerza del roce estática vale 1 newton. Si le aplico 2 newton y no se mueve, la fuerza del roce estática vale 2 newton. Y así sucesivamente. Pero llega un momento que el cuerpo empieza a moverse. ¿Sí? O sea, ese crecimiento, le aplican, por darle un ejemplo, 10 newton, el cuerpo comienza a moverse. Entonces, la fuerza del roce estática va creciendo con la fuerza aplicada, la F1, cada acá. Hay una relación lineal, primera bisectriz, pero cuando comienza a moverse el cuerpo, la fuerza del roce decae bruscamente y toma un valor aproximadamente constante. No entiendo, profe, el gráfico. O sea, la fuerza del roce, esto de acá en adelante, cuando el cuerpo se mueve, la fuerza del roce es dinámica y permanece constante. ¿Por qué baja, profesor, antes de constante? ¿Cómo? Porque ya, para que se den una idea, no es exactamente, no es exactamente, pero como para que visualicen. Si tengo que mover empujar una 4x4, ¿tá? Se quedó sin batería. ¿Le va a costar ponerle movimiento a empujarla? Sí. Sí, pero llega un momento que comienza a moverse y después les resulta más fácil llevarla, porque tienen que hacer menos fuerza, porque ha disminuido la fricción con el suelo. Un auto cualquiera cuesta ponerlo en movimiento, pero después cuando se pone en movimiento les resulta más fácil llevarlo porque disminuye la fricción. Imaginen mover un placar, un ropero grande, cuesta ponerlo en movimiento. Una vez que lo pone en movimiento, ya es más fácil llevarlo, cuesta menos esfuerzo porque ha disminuido la fricción. Esa es la idea. Es un resultado experimental, puramente empírico. Pero, Eso profesor, la inercia, ¿no es así, profesor? Claro. pero profesor, la fricción sigue estando, nunca se va. Sí, no se va. Se ha reducido respecto a ponerlo en movimiento. Por eso,
Profesor, una duda que yo tengo. Están hablando solamente de la fuerza de roce, pero no interviene el peso del cuerpo a la hora de desplazarlo y todo eso. Sí, ya vamos a ver. O sea, tengo que aplicarle por lo menos esta fuerza, que es la fuerza de roce estática máxima, para poner el movimiento. Supongamos que esta vale 10 newton. La fuerza de roce estática máxima vale 10 newton. ¿Sí? Si no le aplico 10 newton, no se va a mover el cuerpo. Fuerza mínima, la fuerza F1 que estoy aplicando, tengo que vencer la fuerza de roce estática máxima. Si no, el cuerpo no se va a mover. O sea, lo empujo. Y Hago una fuerza Fmin chica, el es... cuerpo... Espera, Jorge. No se mueve. Hago una fuerza más grande, el cuerpo no se mueve. Una fuerza más grande, el cuerpo no se mueve. A partir de una dada fuerza, el cuerpo comienza a moverse. Esa es la mínima fuerza que tengo que aplicar para ponerse en movimiento. Ahí, la fuerza del roce tomó su valor máximo, fuerza del roce estática. ¿Está bien? Y una vez ya está en movimiento, la fuerza del roce se reduce hasta un valor constante, independientemente de la velocidad. Se lo lleva a una velocidad de 10 metros por segundo, 20, o acelerado o desacelerado, la fuerza del roce. Una vez que está en movimiento, se habla de fuerza del roce dinámica. O cinética, una vez que el cuerpo está en movimiento. ¿Está claro? Ahora escucho preguntas. La fuerza de roce estática máxima para poner en movimiento un cuerpo va a ser mayor que la fuerza de roce dinámico. Mirá el resultado experimental. Esta es la fuerza de roce estática máxima. Crece linealmente. Cuando empieza a moverse, decae abruptamente y toma un valor aproximadamente constante. ¿Sabemos numéricamente cuánto decae ahí en el dibujo? Sí, ¿O es sabemos aproximado? numéricamente. Sabemos numéricamente. Eso depende de los valores que se dan, digamos. Sabemos numéricamente. Lo hemos encontrado más arriba en los resultados. Que depende del tipo de superficies en contacto y es proporcional también al módulo de la norma. ¿Profe? ¿Más preguntas? Sí, Camila. Entiendo el concepto, pero ¿por qué la fuerza de rozamiento aumenta cuando aplico más fuerza? Porque el cuerpo no se está moviendo. Hace una prueba de un cuerpo pesado, de empujar un mueble pesado. No vaya a volcar, ¿no? Un mueble. Pero que sea bajo y pesado. Aplicarle una fuerza chiquita, una mesa de luz, por ejemplo, o algo similar, un cajón. Aplicarle una fuerza chica y el cuerpo no se va a mover. Un poco más grande, el cuerpo no se va a mover. Un poco más grande, el cuerpo no se va a mover. Pero va a llegar un momento en que le apliques una dada fuerza y el cuerpo sí se mueve. O sea, no está clavado hacia la tierra. Llega un momento en que sí se mueve. Bueno, en ese momento le estás aplicando una fuerza con la cual empieza a moverse. Ahí la fuerza del roce estática tomó su valor máximo. La fuerza del roce estática máxima, o sea, este valor de fuerza del roce estática, este punto que lo marco, es a su vez la mínima fuerza que tenés que aplicar a un cuerpo para ponerlo en movimiento. Listo, sí, ya entendí, profe. ¿Sí? Y una vez que está en movimiento, la fuerza del roce es constante, puede estar aumentando la velocidad, puede estar disminuyendo la velocidad, puede mantenerse la velocidad constante. La fuerza del roce es independiente de la velocidad, mientras esté en movimiento. ¿Sí? Se encuentra experimentalmente en base a lo que les dije.
Sí, la fuerza del roce aumenta, pero llega un punto en que comienza a moverse, y entonces al estar en movimiento ya hablamos de una fuerza de roce dinámica. Sí. Ahora uno ya lo empuja, digamos, se para. Empuja, Claro, empuja, se mueve el cuerpo. Una vez que uno para, tiene que de vuelta hacer la misma fuerza para vencer. Exactamente. La fuerza vuelve a roce estático. Mira. ¿La fuerza de roce dinámica siempre es constante, profe? Sí. No. Te estoy haciendo un dibujito. Pongamos que la fuerza de roce dinámica, que es constante, aparece ya cuando el cuerpo está en movimiento. ¿Sí? O sea, la superficie sobre la cual se mueve el cuerpo es áspera. Supongamos que le estamos aplicando una fuerza F1 100 newton y la fuerza del roce dinámica vale 10 newton. Tangente a la superficie. Estoy tirando de acá con 100 y la fuerza del roce dinámica vale 10. Obviamente está el peso y la normal. ¿Cuánto vale la fuerza neta? 20. 10, 100 y 10. 90. 90. ¿Para dónde es? 90. 90. 100. O sea, son colineales, observen. ¿Sí? Suma de fuerzas en Y igual a 0. Suma de fuerzas en X igual a M por A. ¿Qué fuerzas en X? Esta y esta. Claro. 100 positivo, 10 negativo. La fuerza neta 90. Yo vengo tirando de acá con una piola. Se corta la piola. ¿Sí? Se corta la piola. ¿Qué me queda? Esta fuerza. El cuerpo se sigue moviendo, pero me queda esta como fuerza en dirección del eje X. En dirección del eje Y, peso normal que se cancela. Me queda esta fuerza. Velocidad para allá, fuerza neta y aceleración para la izquierda, velocidad y aceleración en sentido contrario. Un movimiento desacelerado. Rectilíneo uniformemente desacelerado. El cuerpo se detiene. Para ponerlo nuevamente en movimiento, tengo que aplicarle, vencer la fuerza de roce estática máxima, que es mayor que los 10 newton, que del ejemplo, 10 o el valor que ustedes quieran. ¿Sí? Supongamos que sean 30. Si no le aplico por lo menos 30 newton, el cuerpo no se va a mover. No se va a mover. ¿Sí? Después puedo bajar el valor de la fuerza del roce, de la fuerza F, para llevarlo con velocidad constante. ¿Me entienden? Pero para moverlo, tengo que aplicarle por lo menos esos 30 newton. O sea, ese valor de fuerza del roce estática máxima. 30 newton, por dar un número. ¿Sí? Profesor, ¿la fuerza de roce dinámica no varía, o sea, es más o menos constante? Es constante. Pequeña, presenta, o sea, este dibujito no es exactamente una recta, sino una cosita así, pero es despreciable esa variación. Y profesor, si la fuerza, si por ejemplo aplico una fuerza sobre el cuerpo, bien, y llego a moverlo, y la fuerza, y dejo de aplicar una fuerza tan grande y empiezo a aplicar una fuerza que es menor a la fuerza de roce dinámica, ahí se va a detener. Se va a detener. Si pero por no ejemplo, se detiene de una, sino que empieza a se va desacelerando. Exacto. Si por ejemplo esta vale 10, ¿sí? Esta vale 10, que estamos dando el ejemplo. Esta vale 100. La reducimos a 3. ¿Sí? Para la derecha. 3 positivo menos 10
me queda una fuerza neta de -7 para allá. Se va a ir frenando. No tan rápido como cuando la fuerza de roce, cuando tenga una fuerza neta de -10, pero se va a ir desacelerando hasta detenerse. O de 100 la bajo a 10 ya en movimiento y se mueve con velocidad constante. ¿Preguntas? Profesor, No, ¿y el peso del cuerpo también tiene que intervenir ahí? Sí, interviene la normal, chicos. Se encuentra experimentalmente. Se encuentra experimentalmente que el módulo, ojo, la fuerza del roce dinámica, observen, o estática, es perpendicular a la normal. Estática o dinámica es perpendicular a la normal. Entonces, lo que yo voy a escribir son relaciones entre módulos. Se encuentra experimentalmente que el módulo de la fuerza del roce estática máxima, es decir, la fuerza mínima necesaria para poner el movimiento, para iniciar el movimiento, depende del tipo de superficies en contacto. Era la situación 4, resultado 4 experimental. Esto depende, esto se denomina coeficiente de roce estático, mu estático. Esto es una letra griega, mu estático. Coeficiente de roce estático que depende, como les digo, de qué tipo de material están en contacto. Por ejemplo, madera sobre madera tiene un coeficiente de roce estático. Madera sobre un bloque de madera que se mueve sobre cemento tiene otro coeficiente de roce estático. Un bloque de madera que se mueve sobre plástico, otro coeficiente de roce estático, etc. Entonces, es muy estático por el módulo de la normal. ¿Sí? Y se encuentra experimentalmente que la fuerza del roce dinámico es un coeficiente del roce dinámico o cinético que depende del tipo de superficies en contacto por el módulo de n. Resultado experimental. Entonces, siempre el coeficiente del roce estático para madera sobre madera es mayor que el coeficiente del roce dinámico para madera sobre madera. En general, son mayores que 0 y menores igual a 1. Pero puede darse el caso que mu también sea mayor que 1. Los coeficientes del roce también pueden ser mayor que 1. Son magnitudes adimensionales, sin dimensiones, sin unidades, pues, es decir, la fuerza del roce estática o dinámica, estática máxima. La estática máxima vale mu estático por n, es decir, esta antes es igual a la fuerza aplicada, esta máxima únicamente vale mu estático por n. ¿Sí? Esto es adimensional, esto es adimensional. Las unidades de la fuerza de roce son iguales a las de la normal. Newton. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, depende fuertemente de la normal. Un dibujo. Profe, una pregunta. Sí. El tema este de que es menor
o igual que 1 y después puede ser mayor que 1, como Sí, no en entendí general, bien esa parte. es eso. No puede ser 0, obviamente, por eso es mayor que 0. Y en general menor o igual que 1. ¿No puede ser hay 0, acabo de decir, profe, disculpe? No, mayor que 0, si no la fuerza de roce es 0. Para Ah, hacer bien. el piso sería liso, ¿no? Claro. Porque pensaba que Ahí, había puesto un menor igual, por eso. no, por eso es un punto que casi pongo, no, es un punto que no va. Acá está el menor igual que 1, pero es un punto que no va. Perdón, muy mayor que 0, menor o igual que 1 en general, pero puede ser. Ahí estoy compartiendo. ¿Y en qué casos, por ejemplo, podría ser mayor que 1? Miren, por ejemplo, hay una tabla, A0 sobre A0, el coeficiente de roce, fricción, estática y cinética o dinámica, son los coeficientes de roce. Lo que pasa es que esto está en un libro, por eso es static, por eso la S, y la K de kinetic, nosotros le llamamos sub D. Miren, en el caso de hule sobre concreto, vale 1, el estático, y 0,8 el dinámico. ¿Cuándo se da vale mayor que 1 el dinámico? Por ejemplo, el caucho sobre el hormigón. Por ejemplo, cuando cordoneas, hay en la ruta unos bordes como con cordón para disminuir rápidamente la velocidad. En esos casos vale mayor que 1. El coeficiente de roce dinámico. No Profesor, ahí se muestra casos que son iguales, la dinámica de la... Sí, pero son teflón sobre teflón sobre acero. Pero en general, para metales, muy dinámico es menor que muy estático. Y como ven, en general, son menores que 1. Obviamente no puede ser 0, porque si no, la fuerza de roce es 0. Por eso ese puntito, no sé cómo tacharlo. Déjenme que haga un dibujito. Y que con el felpón no se puede trabajar mucho. Pongan, tienen un bloque de un material cualquiera sobre una superficie de un material cualquiera. ¿Sí? En dos situaciones. A ver, déjenme que... A ver, chat. La viscosidad del agua, bueno, es proporcional, la fuerza de fricción es proporcional a la viscosidad, no es exactamente. ¿Dónde estaba? El bloque de madera sobre una superficie de madera, por ejemplo. Le aplico una fuerza F1 formando un ángulo alfa con la horizontal, y la fuerza F1 formando un ángulo alfa pero por debajo de la horizontal. El mismo ángulo, acá 30, acá menos 30. ¿Dónde será menor la fuerza de roce? O sea, es madera sobre madera, madera sobre madera. ¿Cómo me conviene llevarlo a mí al bloque? Arrastrando, haciendo una fuerza para arriba o haciendo la misma fuerza para abajo. ¿Qué les dice el sentido común? Para arriba. Así,
por sentido común para arriba. para arriba. ¿No Y sería bueno, lo mismo, profesor? ¿Cómo? ¿No disminuye la fuerza de roce? Disminuye la fuerza del roce cuando lo llevan para arriba. Eso le dice el sentido común. Es cierto. Disminuye la fuerza del roce porque disminuye la normal. Yo les dije que la fuerza del roce en módulo, en intensidad, es proporcional al módulo de la normal. Lo hago rápidamente. Tomamos, ¿dónde tengo la lapicera roja? Tomamos un sistema de ejes coordenados. Así, en los dos casos, las otras fuerzas que actúan son el peso y la normal. Las dibujo de acuerdo a ese sistema de ejes coordenados para los dos casos. El peso y la normal tienen la dirección del eje Y, la fuerza del roce, que va a ser diferente, póngale prima, porque va a ser diferente, tiene la dirección del eje X, la fuerza F1 no tiene la dirección de X ni de Y. Hago la descomposición en la dirección de los ejes coordenados. Lo hago ahora rápidamente y escribo las ecuaciones. F1 coseno de alfa esto lo suelo hacer en pizarrón. Mientras tanto lo estoy hablando. Bueno, a ver si lo ven todos. Ahí está. F1 tiene una componente X, que vale F1 coseno de alfa, y una componente Y, que vale F1 seno de alfa. F1 en este caso, tiene si este es alfa, tiene una componente X que vale F1 coseno de alfa, y una componente F1 seno de alfa. Yo les dije segunda ley de Newton, en términos de componentes, sumatoria de fuerzas en X igual a M por A, y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Sí? No hay nada nuevo ahí, ya vengo trabajando desde la semana pasada. De esta segunda ecuación obtengo el valor de la normal. ¿Sí? Eso les dije también. Suma de fuerzas en dirección perpendicular al movimiento igual a 0. La normal es perpendicular al plano, es decir, es perpendicular a nuestro movimiento. Voy a escribir la sumatoria de fuerzas en Y. La dibujo. Denme un segundito.
Suma de fuerzas en I igual a 0, porque no hay movimiento. ¿Qué fuerzas tengo en I en este caso? La normal, la componente I de la fuerza F1, es decir, F1 seno, o seno, ¿sí? Y el peso. Yo dije, las fuerzas que apunten hacia arriba, no lo digo, lo dije implícitamente por esta convención, serán positivas. Apuntan hacia abajo, serán negativas. N, esta fuerza y el peso son colineales, tienen la misma dirección. Entonces tengo F1 seno de alfa más N menos P igual a 0, de donde sale que la normal es P menos F1 seno de alfa, si ustedes despejan N. Este P pasa sumando, esta F1 seno de alfa pasa restando. En el segundo caso hago el mismo razonamiento, tengo N' menos P menos F1 seno de alfa. N', la normal, en este caso, en el caso para abajo, es mayor que la normal en este caso. Por lo tanto, si es el mismo tipo de superficies en contacto, con mismos materiales, el coeficiente de roce será el mismo. Pero al ser mayor la normal en esta situación que en esta, será mayor la fuerza de roce. Por lo tanto, les va a costar más llevarlo en este caso. Y ahí tienen la explicación física, porque es como si acá lo levantan, disminuyen el valor de N y por lo tanto disminuyen la fricción con el suelo. Tienen la explicación física de por qué lo llevarían así al mueble y no lo llevarían haciendo la misma fuerza para abajo. Bien, José, no estaba viendo el chat. ¿En qué, Lucas? ¿En qué parte? F1. Ahí está, eso. La normal cambia. Observen cómo obtengo el valor de la normal de esta. Y cambia la fuerza de roce, me cambia la normal. Está metido el peso, pero en rigor, en los dos está metido el peso, pero en rigor depende de la normal. Obviamente, habrá casos... La fuerza de roce, ¿es lo mismo si la superficie de contacto es muy grande o muy pequeña? ¿O ya cambia? Es la misma. Nosotros vemos, este bloque fuese, por ejemplo, un paralelepípedo, prisma, no un prisma, sino un prisma rectangular. Es lo mismo si va acostado que si va parado. La fuerza del roce es independiente del tamaño, en una primera aproximación, del tamaño de las superficies que están en contacto. El tamaño de una superficie que desliza respecto a la otra. Bien, esa es la idea. Pregunta. Profe, Sí. ahí la componente X de F1 en el primer caso sería menor que la normal, porque si no se levantaría el cuadrado. No, se mueve así. Claro, no se mueve para... No No se es como mueve que para la arriba. estuviera levantado de la esquina. Para el resultante, por ejemplo. Te da la idea, es que al tirarlo así, moviéndose horizontal, es como si lo estuvieses de alguna manera separando, como si, repito, estuvieses levantando del suelo, entonces la normal disminuye. Aquí lo estás empujando contra el suelo, entonces la normal aumenta. La fuerza que tiene que hacer el suelo para sostenerlo aumenta. Claro, Pero el gracias. cuerpo tirándolo así se mueve horizontalmente en dirección del eje X, en un caso y en otro.
Profe, usted dice que si la superficie, digamos, cambia, el roce... Cambia el coeficiente de roce, porque el tipo de superficie está metido en el coeficiente de roce. No, tengo problemas de escucharte. Si le pusiera más fácil moverlo. ¿Cómo? Si yo a ese cuerpo le pusiera 2 rueditas, ¿no sería más fácil moverlo? Sí, pero estamos tomando el cuerpo como partícula, todavía no estamos hablando de la rodadura. Claro, porque sería como un auto con solamente las 2 ruedas de atrás o de adelante. Seguiría, digamos... Por eso te he dicho, por eso cuando hablaba de un auto, no es exactamente, pero es que le cuesta poner un movimiento y después le resulta más fácil, empuja el auto. ¿Sí? Pero no es exactamente, por ahora es una partícula. Entonces no considera, más adelante en la unidad 5, cuando hablemos de cuerpo rígido, vamos a ver la rodadura. Sí, es más fácil. Estamos deslizando una superficie sobre la otra, patinando, por así decir, resbalando una superficie sobre otra. Esos resultados que estoy diciendo son válidos para esa situación. No cuando un cuerpo rueda. Sí, eso es más fácil, pero todavía no hemos entrado a eso. Porque estamos tomando el cuerpo como partícula y que desliza, resbala sobre una superficie. No rueda por nada. Y bueno, ya no tenemos tiempo para el problema que quedó ahí, que quedó en el tintero. Pueden preguntar en consulta. No hay problema, no se haga. Pueden preguntar en consulta. ¿Más preguntas? Si nos dejamos por hoy. Profe, ¿qué pasa con los del paro de docente? En física, nada. Ah, bien, bien, bien. Entonces, todo normal con ustedes. Física, tanto la teoría como la práctica. Esta es la parte de arriba de la última de la hoja. Esta es la mínima fuerza que tengo que aplicarle al cuerpo para moverlo, insisto. Y una vez que está en movimiento, la fuerza del roce es esta. Dinámica. Profe, ¿que me podría mostrar el primer cuerpo, el ISO? Así le saqué una foto completa. Por favor. Sí, eso es. La primera hoja, Sí, es. ¿Ahí la ven? ¿Completa? Sí, profe. Ahí está. Ahí, por ejemplo, si hubiese roce en la parte B del problema, aquí no pongo cuánto vale la fuerza del roce, hay fricción. Si ustedes se acuerdan, había fricción. Cuando bajaba la fuerza del roce, es tangente a la superficie en contacto. Pero este sería muy dinámico por la normal. Y si hagan ahora muy dinámico, sin interesar el valor por la normal, y la normal es igual a mg coseno de alfa. Van a cancelar las masas. Entonces la aceleración va a ser constante, menor que en el caso sin roce, va a ser independiente de m, pero va a depender de mu, es decir, de qué materiales están en contacto. Profe, O sea, sí. En la parte donde muestra las ecuaciones del coeficiente de roce, ¿por qué primero dice que mu está comprendido entre 0 y 1 y después que mu es mayor a 1? Miren, que esto es en la mayoría de los casos. Es mayor que 0 y menor o igual que 1. Mirá la tablita que tenés ahí. Pero no es estricto eso. En general es esto. Pero no le pongo subíndice. Porque los coeficientes de roce estático y dinámico en general
están comprendidos, son mayores que 0, ese puntito no va, casi le pongo mayor o igual, por eso pero no puede ser igual a 0, y menores que 1, o iguales a 1. Pero hay casos, pocos, pero hay, donde el mu, estático y o dinámico, puede ser mayores que 1. Ah, bien, bien, gracias. Eso está, ahí no sé si, acá hay un error menor o más. En general, el mu estático mayor que mu dinámico. No va a ser al revés, pueden ser igual, entre un 10 y un 20%. Y la fuerza de roce estática, no, acá hay otro error. Tiene que ser, la fuerza de roce estática es menor o igual a mu estático por la normal, porque el valor más, tachen ese max, ya vamos a subir, no, es cierto que no lo tienen, ya voy a corregir. No digo nada, ya voy a estar subido corregido. Eso no lo vean. No lo vean. Bueno, ahí está la gráfica de cómo varía la fuerza. Crece linealmente, decae bruscamente y toma un valor constante. Profe, yo tengo esa duda. ¿Por qué decae cuando el la cuerpo fuerza del roce es baja? Pero por qué digo, ¿por qué decae? Porque esa fuerza del roce son fuerzas a nivel atómico. Ahí no entramos a analizar qué pasa a explicar, no estamos en condiciones de explicar, son fuerzas a nivel atómico. En realidad, la superficie áspera es exagerando ondulada, y la superficie que está arriba, el bloque también es ondulado. En rigor, no está, si el plano, el bloque tiene una superficie de 10 centímetros cuadrados, lo que está en real contacto con el plano no son de los 10 centímetros cuadrados, mucho menos, por la irregularidad que tienen los cuerpos. Entonces entran a tallar, por así decir, fuerzas atómicas, y eso hace que se rompan las fuerzas de atracción que hay ahí. Pero no entramos, para nosotros es un hecho experimental. Profe, disculpe, ¿puede pasar de vuelta el mail para comunicarse con dirección de alumno? Porque algunos no nos mandaron el mail de la inscripción todavía. Bueno, yo te puedo mandar el de la cátedra. Dale. Cátedra Física 1,